Si no hay papa, el pueblo de Dios andaría como un rebaño de ovejas sin pastor. ¿Y Dios qué quiere? ¿Que su pueblo acaso ande sin pastor? Jamás. Él mismo lo instituye. Pero el diablo sabe que si hay un pastor dentro del rebaño de Dios, él no puede hacer estragos. El diablo es el lobo. Y el lobo no puede hacerle nada a las ovejas cuando hay un pastor. Ahora entienden por qué la gente le tiene tanto odio al Papa, porque él es el pastor que Dios puso para cuidar de su rebaño, de sus ovejas, que es la iglesia. Y mientras haya pastor, el pueblo está protegido, cuidado, alimentado. Pero quitémosle el pastor y ustedes van a ver que las ovejas quedan a la deriva, a merced del lobo. Por eso ustedes van a ver que al Papa siempre lo van a atacar. ¿Cuántos católicos que le dan durísimo al Papa? Lo peor, que se llaman católicos. Atacan al pastor. Está escrito, dice Jesús, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Quiero que recordemos, después de que Jesús funda su iglesia en Pedro, unos versículos más adelante va a pasar algo. Cristo le va a decir unas palabras al mismo que nombró Papa, unas palabras que a ustedes no les gusta mucho escuchar. Pedro reprende a Cristo para que no vaya a Jerusalén. Y Jesús que le dice, apártate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. Pedro puede pecar porque es humano, claro que sí, y el Papa mismo puede pecar, pero no por eso deja de ser el pastor, no por eso deja de ser el jefe elegido por Cristo para guiar a la iglesia. El Papa es el jefe que Cristo ha puesto en la iglesia, es el vicario de Cristo, y nosotros tenemos que aferrarnos a él, porque Cristo ha dejado la barca, ha dejado la iglesia en manos de él, y aunque parezca que se hunda la barca, Cristo está ahí con él. Yo voy a defender al Papa, ¿saben por qué? Lucas 22:31. Cristo nos deja una enseñanza sobre esto. Simón, Simón, Jesús habla con Pedro y le dice, mira que Satanás ha pedido permiso, es decir, tiene permiso, por eso ustedes ven todo lo que está pasando. ¿Y para qué tiene permiso Satanás? Para sacudirlos a ustedes como el trigo que se limpia, les dice Jesús. Y dígame, ¿quién no ve esa profecía cumplida el día de hoy? Jesús dice que el diablo tiene permiso para sacudirnos a la iglesia como el trigo. La iglesia pasó, pasa y seguirá pasando por momentos en donde el diablo nos zarandee. Está escrito, lo dice Jesús, y yo le creo a Jesús. Por eso no ando hablando en contra del Papa, por eso no ando hablando en contra de la iglesia, por eso mantengo firme mi fe, aunque hayan católicos que hablen lo peor sobre el Papa. ¿Por qué? Porque Jesús le dice al Papa, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Por qué yo defiendo al Papa? No porque yo quiera, porque Jesucristo mismo lo defendió. Pero yo, o sea Jesús, he rogado por ti, le dice. ¿Defiende al Papa Jesús? Claro que sí. ¿Y cómo lo defiende? Yo he rogado por ti. Jesús sabía de sobra y nosotros los católicos de sobra debemos saberlo también, y todo el mundo, que el Papa, Cristo lo ha colocado para fortalecernos en la fe cuando el diablo, el demonio, nos zarandee como el trigo, porque tiene permiso para hacerlo. Hermanos católicos, cuando la iglesia esté siendo zarandeada por el demonio, que tiene permiso para hacerlo, nosotros, a ejemplo de Jesucristo, tenemos que defender al Papa. ¿Cómo lo defendemos? Yo he rogado por ti, le dice Jesús. Ahí tiene la tarea, orar por el Papa. Jesús nos da el ejemplo. Cuando la iglesia esté siendo zarandeada por el demonio, vamos a orar por el Papa. Dice Cristo, yo en primer lugar. Entonces me queda preguntarles, ¿estamos siguiendo el ejemplo de Cristo?